Bueno, la última vez que estuvimos trabajando con el Test Bench, estuvimos mencionando las diferentes partes que lo conforman y cómo se utilizaba cada una de ellas y además su implementación en VHDL. Vamos a recordar brevemente cómo funciona esto y vamos a mencionar algunos de los aspectos nuevos que vamos a introducir durante esta sesión. Entonces, en esta ocasión he agregado algunos colores en el diagrama para que se vuelva más simple la comprensión de estos. Entonces, de entrada podemos decir que nuestras pruebas se definen a través de definiciones de secuencias. Estas secuencias son introducidas hacia el Test Manager. El Test Manager es un dispositivo o un módulo que se va a encargar de hacer una traducción entre secuencias y transacciones. Y estas transacciones son inyectadas hacia nuestros componentes de verificación. Las transacciones son leídas por los drivers y los drivers van a convertir esta información en forma de señales. A la vez, en esta ocasión vamos a introducir el concepto de Coverage Collector. El Coverage Collector también va a recibir las transacciones que son emitidas por el Test Manager y que simultáneamente son enviadas a nuestro componente de verificación. Las transacciones que son enviadas hacia el componente de verificación también son referidas hacia el reference model. Recordemos que el reference model, su objetivo es podernos predecir el resultado del DUT o dispositivo bajo prueba a partir de las estimulaciones que se están solicitando sean generadas por el driver, de tal forma que el reference model también nos va a entregar una respuesta esperada con respecto a esas transacciones. Esas respuestas esperadas que se elaboran a nivel de transacción son enviadas hacia el scoreboard. Y el scoreboard se va a encargar de hacer una comparación. Esa comparación va a ser el resultado obtenido entregado por parte del DUT. El DUT, como podemos ver ahí, ya maneja exclusivamente solo señales, de tal forma que el driver ha traducido esas transacciones en señales y las señales pues son enviadas al DUT. El DUT también responde con señales como salida y tales señales son capturadas por un monitor. El monitor va a hacer las funciones inversas de lo que haría el driver, es decir, ahora va a reconstruir las transacciones que corresponden a esas señales. Una vez que sucede eso, ahora se entregan esas transacciones hacia el scoreboard y el scoreboard se va a encargar de decirnos si es verdad, si está pasando o si está fallando o es falso el resultado esperado con respecto al reference model. Muy bien. Ahora vamos a pasar a la siguiente parte. La última vez vimos y desarrollamos una prueba dirigida. Una prueba dirigida es aquella en la que nosotros definimos qué tipo de transacciones queremos que se envíen y generalmente tienen una estructura definida en donde no dejamos valores que puedan tomarse de forma aleatoria, sino que propiamente definimos cada uno de los valores que se pueden utilizar. Ahora bien, eh, en esta ocasión vamos a extender estos conocimientos que ya tenemos sobre desarrollo de pruebas, pero ahora incluyendo el término de aleatoriedad o incluyendo la funcionalidad de aleatoriedad. De tal forma que con una prueba aleatoria yo puedo sustituir muchas pruebas dirigidas o bien puedo complementar pruebas dirigidas junto con pruebas aleatorias y desarrollar diferentes estrategias. Nosotros, cuando estamos utilizando un test bench, pues tenemos diferentes intenciones de uso. Una de esas intenciones es identificar si las funcionalidades de nuestro dispositivo bajo prueba están funcionando correctamente. Cuando nosotros utilizamos pruebas dirigidas, nosotros apuntamos a funcionalidades muy específicas y bajo condiciones muy específicas, lo cual, cuando nosotros
mapeamos en un espacio de funcionalidades todas las posibilidades, nos vamos a topar que comúnmente van a quedar huecos o van a quedar funcionalidades que no van a ser tocadas por las pruebas dirigidas. Por lo tanto, el querer desarrollar pruebas solamente dirigidas nos va a llevar como consecuencia que nos queden huecos en nuestra revisión o testeo o pruebas sobre las diferentes funcionalidades. Y eso puede ser un problema. A veces no lo es tanto si se espera que el usuario no va a utilizar todas las funcionalidades del dispositivo. Sin embargo, puede haber ocasiones en que por condiciones inesperadas esas funcionalidades se presenten y al presentarse pueda causarse un problema porque no fue probada adecuadamente. Como por ejemplo, cuando ustedes están, por ejemplo, tecleando su celular o oprimiendo el touchscreen, puede ser que por accidente ustedes opriman dos iconos que están simultáneos. Eso representaría un caso de uso. Y ese caso de uso, si no está propiamente definido, podría traer como consecuencia que se quede atascada el celular, por ejemplo, y lo tengan que reiniciar para poderlo volver a operar. Así que pueden existir funcionalidades que no tenemos en cuenta y que podrían presentarse de manera fortuita y podrían colapsar el sistema. Cuando nosotros tenemos sistemas de bajo riesgo no hay tanto problema, pero cuando tenemos sistemas de seguridad, eso sí puede ser un grave riesgo. Por lo tanto, el uso de pruebas dirigidas no podemos limitar nuestro trabajo de pruebas solamente a ellas, sino que también tenemos que considerar las pruebas aleatorias, ya que con las pruebas aleatorias vamos a poder tocar puntos que no estaban considerados quizás en el análisis, pero que nos van a ampliar nuestro panorama y aumentar nuestra confiabilidad en los resultados que estamos obteniendo. Ahora bien, aquí pongo un ejemplo en donde las pruebas dirigidas nos ayudan a identificar bugs que posiblemente están ahí durante el desarrollo, pero también van a quedar bugs que no están identificados. Con las pruebas aleatorias vamos a aumentar de forma muy amplia, casi exponencial, la identificación de bugs que puedan estar ahí ocultos. Ahora bien, para poder hacer pruebas aleatorias, necesitamos dos cosas. Por un lado, necesitamos tener efectivamente un reference model. En la sesión anterior, nosotros desarrollamos un reference model y explicamos cuáles son las características que debe tener al momento de implementarlo. En el caso particular de el SPI que estuvimos analizando, pues implementamos un reference model relativamente sencillo, donde había que predecir cuáles eran los datos que entraban y los datos que salían de un SPI. Ahora bien, si nosotros hacemos pruebas aleatorias, cuando las corramos, nosotros necesitamos saber exactamente hacia dónde estamos apuntando o cuál es el escenario que se está reproduciendo. Si nosotros no hacemos eso, entonces no sabremos qué escenario y por lo tanto no sabremos qué tanto estamos cubriendo de esas funcionalidades, sobre todo esas funcionalidades ocultas. Por lo tanto, para poder llevar a cabo esa tarea, necesitamos utilizar un concepto que se llama puntos de cobertura. Los puntos de cobertura nos van a permitir mapear las funcionalidades en términos de datos, señales o secuencias de operación dentro del dispositivo y que nos van a ayudar a saber en qué momento ya hemos cubierto alguna funcionalidad. Por ejemplo, si yo tengo un puerto de salida con, por ejemplo, 8 bits, bueno, con los puntos de cobertura yo voy a identificar qué, qué pin de cada uno de esos bits ha sido estimulado con un 0 y con un 1. También podemos hablar de señales de reset. Con un punto de cobertura yo puedo identificar en qué momento estoy activando el reset y en qué momento lo estoy desactivando.
Ese es otro punto de cobertura. Y así sucesivamente. De tal forma que lo que se llaman puntos de cobertura o functional coverage nos van a ayudar a mapear e identificar qué tanto de las funcionalidades existentes en el dispositivo han sido probadas. Y eso nos va a servir tanto para pruebas dirigidas como pruebas aleatorias. Sin embargo, en las pruebas aleatorias es donde tiene una mayor relevancia, ya que con las pruebas aleatorias vamos a poder generar múltiples estímulos y con esos múltiples estímulos vamos a estar tocando muchos puntos de cobertura en una sola prueba. De la otra forma, tendríamos que hacer muchas pruebas dirigidas, que podrían ser muchas, como 200, 300 o más, para llegar a cumplir lo que con una prueba aleatoria se podría obtener. Por lo tanto, son dos aspectos importantes que se deben de cubrir para poder correr la prueba dirigida. Perdón, la prueba aleatoria es puntos de cobertura y también un reference model. ¿Por qué? Porque como vamos a tener escenarios que van a ser aleatorios, no vamos a saber por anticipado exactamente cuál es el resultado esperado. Cuando nosotros tenemos pruebas dirigidas, podemos reemplazar el reference model simplemente por un valor esperado a la salida y compararlo a través de un checker que estaría directamente en el scoreboard. Pero en el caso de pruebas aleatorias, eso se vuelve prácticamente imposible. Por lo tanto, sí necesitamos tener un reference model. Así que, resumiendo, las pruebas aleatorias requieren tanto puntos de cobertura, que vendría siendo el coverage collector. Por eso es de que cuando nosotros generamos una serie de secuencias, y que el test manager se va a encargar de enviar esa secuencia, convertirlas a transacciones y enviarlas hacia los drivers de los componentes de verificación, también va a enviar esta información al coverage collector para que se encargue de estar monitoreando qué funcionalidades son las que se están probando. Bien, ahora vamos a revisar un poco ya el código. Yo acabo de subir a la carpeta compartida nuestro test bench actualizado. Ahora, en el test bench actualizado vamos a echarle una revisada a lo que se llama el coverage collector. Aquí lo van a encontrar dentro de la carpeta de SPI Test Bench Top. Y en este SPI Test Bench Top vamos a encontrar la estructura de coverage collector. Entonces tenemos el coverage collector. Como verán, estamos trabajando todo a nivel de transacciones, por lo tanto estamos cachando tanto las transacciones que se están enviando, generadas que vendrían siendo por el reset, como también por el controlador del SPI, que lo vimos la vez anterior. Ahora bien, para poder implementar esto, utilizamos una biblioteca que es parte de OSBBM. Anteriormente ya estuvimos utilizando la carpeta o la biblioteca de OSBBM correspondiente a checkers para poder implementar el scoreboard. En el scoreboard poder estar capturando las señales. Esas señales son capturadas en unas queues o FIFOs y posteriormente son trasladadas hacia los checkers y los checkers se encargan de definir si son correctos, están pasando o están fallando. También ya utilizamos una biblioteca de OSBBM para generar los reportes, para que toda la información que estábamos comparando se pueda capturar y posteriormente analizar en nuestros log files. Ahora bien, es momento de utilizar la biblioteca que corresponde a coverage. Y en la de coverage van a encontrar que utilizamos algo que se llaman los cover point type. O sea, definimos una serie de cover points. Aquí pueden ver los cover points que estamos definiendo. En estos estamos definiendo un cover point para estar monitoreando el estado del reset, en qué momento lo tenemos en estado alto o estado bajo. También tenemos otro cover point para estar determinando si la señal o el dato que se va a transmitir a través del SPI es válido o no. Y también tenemos otro para estar definiendo los valores
de los bytes que van a ser transmitidos. Ahora bien, no nada más vamos a ver eso. Es decir, sí nos interesa saber en qué momento estamos activando o desactivando algunas de las señales que están conectadas hacia el dispositivo bajo prueba, en particular, por ejemplo, el reset. También nos interesa saber en qué momento el dato que se está transmitiendo es válido o no es válido. O sea, tenemos que checar si estamos estimulando o no estamos estimulando. Y por otro lado, son los datos que está contenido en cada byte. Pero también nos interesa saber en qué momento tenemos cruces de coberturas o cruces de cover points. O sea, en qué momento de forma simultánea estamos activando uno u otro o dos a la vez o más cover points. Entonces, tenemos la definición de tanto puntos de cobertura simples como también puntos de cobertura cruzado o cross coverage. Por eso es que definimos estas variables. Si ustedes van al manual de usuario, van a encontrar más información más detallada de lo que estamos haciendo aquí. Pero en términos generales, lo que estamos haciendo es asignarle a cada terminal o a cada señal que nos parece importante o que va relacionada directamente con las funcionalidades para poder mapearlas como parte de la funcionalidad que estamos probando. Ahora bien, una vez que tenemos ya definidas nuestros puntos de cobertura, nos vamos hacia la ejecución del proceso de coverage. Es decir, en este momento lo que estamos haciendo ya es que damos de entrada la definición de los cover points. Acá declaramos el tipo de variable que vamos a ocupar, pero en este momento ya estamos definiendo qué valores queremos analizar de los cover points. Y por ejemplo, vemos este del reset. ¿En qué momento el reset vale 1? También pudimos haberle puesto que queremos analizar en qué momento vale 0. Entonces, en este ejemplo, nada más estamos poniendo que queremos analizarlo cuando vale 1. Pero bien, pudimos poner también el valor de 0. Acá vemos también cómo estamos definiendo el cover point ya en términos de qué valor debe de tener la señal valid. Bueno, también estamos revisando en qué momento vale 1. Y luego estamos definiendo los valores de bytes. Aquí en los valores de bytes, el punto de cobertura que corresponde a los bytes implica diferentes opciones que corren de 0 a 255. Es un byte, por lo tanto tiene 8 bits. Aquí estamos analizando los 256 valores de 0 a 255 y estamos diciendo que se van a analizar uno por uno. Si aquí yo hubiera puesto, por ejemplo, 4, entonces lo que implicaría es que vamos a analizar del valor 0 a 255 repartidos proporcionalmente en 4 grupos. O si lo hubiera puesto 8, hubieran sido 8 grupos. Y entonces la herramienta te va acumulando o te va clasificando o agrupando te divide 256 valores entre 8 y con eso sabes los intervalos que corresponden a cada grupo. Aquí nosotros quisimos definir uno por uno para poder ver exactamente cuáles son los valores que estamos analizando o tocando. Es decir, qué valores en particular la prueba aleatoria va a estar tocando. Y luego estamos agregando un cross coverage donde en este cross coverage estamos diciendo que va a tener un valor que va de valores 0 y 1 y otro que va de 0 a 255 con grupos hasta 256, que corresponden al valid y que corresponden al byte. O sea, estamos checando en qué momento se cruzan, en qué momento estamos asegurándonos que ocurren estos valores. Es decir, con 0 y los diferentes valores o con 1 y con los diferentes valores. Después de ahí, ya lo que sigue es definir cómo vamos a hacer la acumulación. Simplemente aquí lo que estamos haciendo es que cuando ocurre este evento, o sea que el reset que el reset
está sufriendo un evento y que además ese reset, recordemos que estamos trabajando transacciones, es verdadera. Por lo tanto, la variable asserting reset toma el valor de 1 y utilizamos ese asserting reset para aumentar la cuantificación de los cover points correspondientes al reset, y de esta forma vamos a estar monitoreando cuándo va tomando diferentes valores ese punto de cobertura. De forma similar, vamos a hacer lo mismo para la transacción que contiene el valor de txvalid. Cuando se da el evento, estamos monitoreándolo, entonces vamos a tener, si el evento de txvalid es verdad, entonces la variable txvalid va a valer 1, y también vamos a tomar el valor de byte, o sea, acumulamos qué valor es el que corresponde. Y una vez que identificamos cuál es ese valor que corresponde al byte, nos encargamos de avisarle al punto de cobertura que debe de tomar en cuenta ese valor para que su métrica la pueda actualizar. Y de forma semejante, volvemos a hacer lo mismo ahora con el cross coverage. El cross coverage estamos checando cuál es el valor del valid y cuál es el valor del byte. Hecho esto, revisamos en el reporteo que en nuestro archivo de Coverage Report vamos a estar agregando los resultados de esta cobertura que está sucediendo. Muy bien, bueno, con esta explicación entonces ya tenemos de la clase anterior un reference model y ahora también tenemos un functional o un coverage collector. Ya tenemos las herramientas necesarias para poder correr pruebas aleatorias. Ahora lo que sigue es analizar cómo es una prueba aleatoria. Y para hacer una prueba aleatoria vamos a echar mano de dos cosas. Necesitamos generar una semilla que nosotros de forma manual la podemos desarrollar, o tendríamos que hacer algún mecanismo que genere esa semilla. Esa semilla lo que va a plantear es una serie de valores o estados internos de la variable aleatoria como inicialización para que a partir de ahí se generen los diferentes valores aleatorios. Esto es importante porque cuando nosotros corremos una prueba aleatoria y si esa prueba llega a fallar, bueno, vamos a analizarla, vamos a identificar qué es lo que está fallando, vamos a debuguear, vamos a actualizar el código RTL o inclusive podría ser que el reference model lo tenemos que actualizar. Pero una vez hecho eso, tenemos que volver a recrear el mismo escenario para asegurarnos de que está funcionando. Para poder reproducir el mismo escenario, necesitamos saber cuál fue la condición inicial de operación, o sea, el valor de la semilla. Y esa semilla, si fue generada a través de algún mecanismo que a su vez depende de alguna condición externa, pues necesitamos registrar ese valor. O bien, si nosotros vimos cuál es ese valor, lo podemos poner de forma manual. Si nosotros iniciamos de forma manual esa semilla y falló la prueba, bueno, cuando la volvamos a correr, lo que tenemos que hacer es volver a poner la misma semilla con la que arrancamos. Y de esa forma vamos a tener el resultado o vamos a reproducir el mismo escenario. ¿Ok? Muy bien, vamos a echarle un vistazo ahora cómo se ven las pruebas aleatorias con respecto a las pruebas dirigidas. Déjenme ver, a ver, vamos a abrir la prueba dirigida. Nos vamos a pruebas. Aquí tenemos nuestra prueba que hicimos la vez anterior, el Basic TX. Y como verán, en esta prueba nosotros definimos 3 valores iniciales o 3 bytes que nosotros queremos transmitir. Se van a estar transmitiendo. También definimos el tiempo o el intervalo de tiempo entre la emisión de cada uno de los valores que queremos que sea transmitido.
Y eso lo hicimos a través de esta NOPSEC. Entonces tenemos aquí definidos los valores NOPSEC de 0.2 microsegundos, también 0.2 microsegundos. Entonces hay un intervalo de 0.2 microsegundos entre transacción y transacción. Estamos definiendo aquí los valores de forma dirigida, byte 1, byte 2 y byte 3. Y entonces aquí están definidos como parte de las constantes con las que arrancamos nuestra prueba. Aquí posiblemente ya habrán notado que tenemos una señal que nunca utilizamos para esta prueba, pero aquí van a darse cuenta que existe una señal que se llama TESID. Entonces, con el TESID nosotros definimos cuál es el valor inicial o el valor de la semilla que se va a utilizar para las pruebas aleatorias. Ahora bien, cuando nosotros corremos la prueba, pues vamos a ver claramente que tenemos 3 transacciones. Vamos a revisarla rápidamente. Y es... Aquí está. Acá. Utilizamos nuestro script y lo corremos. Termina la prueba. Y aquí vemos perfectamente las 3 transacciones. Y también podemos monitorear el tiempo que hay entre transacción y transacción. O bueno, más bien entre dato y dato que es transmitido. Muy bien. Ahora, ¿cómo se ve ahora una prueba dirigida, aleatoria, perdón? Vamos a ver una prueba aleatoria. Tenemos una prueba que aquí le llamamos test random TX. Y bueno, lo primero que debemos de decir es que ahora requerimos de una biblioteca adicional de OSBBM, que es el package o la biblioteca de random, el random package. Y en ese random package nos va a servir para definir lo que son variables de tipo random. Entonces ahí estamos definiendo una prueba de tipo, una variable de tipo random que vamos a ocupar. Segundo, la señal que llamamos tseed, que en la prueba anterior solamente la teníamos declarada. Bueno, en este caso ahora se va a ocupar. ¿Para qué? Aquí pueden darse cuenta como el valor tseed es utilizado por la función initSeed, que es parte de nuestras variables aleatorias. En este caso solo tenemos una variable aleatoria que se llama RV. Entonces, con esta función estamos inicializando nuestra variable aleatoria con respecto a ese valor semilla inicial. También estamos simplemente definiendo o indicando cuál es el valor de nuestra semilla. Y ahora en la prueba vean los cambios que hicimos. En cuanto a la señal de reloj y la señal de reset, no le metimos ningún tipo de aleatoriedad, pero también lo pudimos haber hecho. Muchas veces necesitamos hacer pruebas en las que la señal de reloj tenga ciertas variaciones, como es conocido como jitter. Estas variaciones de la posición de los flancos de subida o flancos de bajada. O también pudiéramos tener variaciones de frecuencia. Todos ese tipo de señales las podemos definir como intervalos de valor, porque en la práctica generalmente esos son valores aleatorios y que son producidos por efectos parásitos, como capacitancias o interferencia del medio. Ahora bien, una vez que ya tenemos la misma señal o más bien la misma secuencia de reset y de reloj, ahora veamos lo que estamos haciendo en el TX Process. En el TX Process estamos definiendo el RByte, el NFmax y el RTime.
Y estas las vamos a ocupar para lo siguiente. Vean cómo estamos definiendo aquí el NFMax, que es el número máximo, ajá, de transacciones o de, en este caso, frames. Yo le llamo frames o paquetes de datos que se van a estar transmitiendo. Entonces, estamos diciendo que el valor puede ser entre 1 y 100. O sea, con este le estamos dando la opción a que el NFMax, el número máximo de datos que se puede, o de paquetes que se van a transmitir, puede estar entre 1 y 100 valores. Y aquí también lo reportamos para saber cuántos valores estamos definiendo. Ahora bien, aquí pueden ver cómo estamos haciendo un ciclo for. En ese ciclo for, pues estamos precisamente utilizando ese valor en NFMax para saber cuántos valores o cuántos paquetes de datos vamos a estar transmitiendo. Posteriormente, dentro ya del ciclo for, estamos diciendo que el RByte, o sea, el valor del byte que vamos a utilizar, que es un valor aleatorio, puede estar rondando entre 0 y 255. Entonces son valores o bytes que pueden estar en cualquiera de esos intervalos, dentro de ese intervalo. Y aquí lo estamos reportando también. Y también estamos definiendo el intervalo o el tiempo que puede ocurrir entre paquete y paquete transmitido. Y estamos diciendo que puede variar entre 200 nanosegundos y 3000 nanosegundos con intervalos de 100 nanosegundos. Por lo tanto, al aleatorizar esta variable, estamos definiendo los intervalos de tiempo que se pueden ocupar. Ahora bien, como pueden ver, ahora estamos utilizando ya la secuencia que anteriormente ocupamos, pero en lugar de darle un valor constante, pues le estamos entregando el valor que vamos a obtener de nuestra variable aleatoria RByte. Y por el otro lado, el intervalo de tiempo lo estamos definiendo a través de RTime. Anteriormente lo teníamos fijo de 0.2 microsegundos, ahora lo tenemos aleatorio. Se va a cumplir el ciclo for variando estos valores constantemente hasta que termine la prueba. Y todo lo demás es igual. Ahora, vamos a correr esta prueba. Ahora, ¿cómo la vamos a correr? Bueno, el actual script que acabo de subir en la versión actualizada les va a permitir, aparte de indicar cuál es el nombre de la prueba, darle una semilla. Con más tiempo y quizás en otra sesión, incluiríamos cómo generar esa semilla de forma automática y también se podría incluir los conceptos de regresiones, donde tiene un alto valor agregado utilizar ese tipo de metodologías. Por el momento, para que nosotros podamos ocupar o podamos generar pruebas aleatorias en nuestro test bench, podemos hacerlo simplemente agregando algún valor aquí. Ahora le vamos a poner aquí Enter. Este valor puede ser positivo o puede ser negativo. Los valores que generalmente se ocupan van de 2 a la 32, o más bien de 2 a la menos 32, perdón, de menos 2 a la 32 hasta 2 a la 32. ¿Mm? Ahora vamos a ponerle el valor. Ahí ya estamos generándolo. Entonces, de entrada, veamos un poquito el reporte que nos acaba de generar. Vamos al test bench, simp, logs,
Vemos el log de la prueba aleatoria. Ok. Entonces, en esta prueba aleatoria se generaron 94 valores. O sea, número de paquetes que se enviaron, 94. Y dentro de esos esos paquetes que se enviaron, podemos ver los valores que se enviaron en cada uno de ellos. El valor que tomó cada uno de los bytes. El primero fue 2C, 1C, 25, 4B, 30, EE, B7, etc. Ahí podemos ver cada uno de ellos. También podemos ver los tiempos en que se ejecutaron cada uno de ellos, o se generaron más bien cada uno de ellos. Y también podemos ver que la prueba pasó. Nuestro reference model predijo de la misma forma los resultados que se iban a transmitir y recibir. Fueron 188 comparaciones y todas pasaron. Ahora, vamos a echarle un vistazo a las formas de onda. Si nos vamos a las formas de onda, podemos ver cómo ahora tenemos muchos estímulos que están ocurriendo. Y están ocurriendo porque efectivamente, vamos aquí a darle un vistazo, por ejemplo, aquí. Vamos a hacerlo un poquito más grande. Ahí podemos ver los paquetes que se fueron formando. Y que además los intervalos de tiempo entre paquete y paquete fueron variando. Ahora, si nosotros revisamos, nos falta revisar el resultado del coverage. Nos vamos a los reports. Aquí tenemos el Random TX Coverage Report. Y aquí vemos que la señal de reset tomó el valor de 1 en una ocasión. O sea, nuestra prueba simplemente lo que hace es que arrancamos aplicando el reset, lo libera y ya se mantiene en 1. Y luego ahora nos muestra el TX Valid. El TX Valid tomó 94 valores diferentes. Y nos dice, fíjense bien, y nos dice que ese TX Valid, pues 94 veces fue 1, lo cual es correcto porque cada vez que nosotros queremos transmitir un valor, necesitamos que el valid se vaya a 1, de lo contrario no podría transmitirse el dato. Y luego vemos qué valores tomó el TX byte. Entonces, fíjense bien, para el primer bin, o sea, cuando el dato o el byte es igual a 0, no se generó. ¿Dónde se generó? Cuando el byte era igual a 2. Y ocurrió 2 veces. O sea que 2 veces se generaron bytes con el valor número 2. Aquí vemos, por ejemplo, ya con el 13 se generó una vez. Y así nos vamos. Toda esta información se puede graficar y verla de forma, pues, más, vamos a decir, más intuitiva. Ahora bien, lo que mencionábamos del cross coverage. Ahora nos podemos dar cuenta cuándo valía 0 el valid y cuándo valía algún valor diferente el byte. Entonces aquí tenemos las combinaciones donde tenemos 0 y 1. Ninguno de estos casos está sucediendo. Como pueden ver, no hay un conteo. Quiere decir que estas combinaciones nunca se dieron. Vamos a ver dónde se empezó a dar alguna combinación. Aquí ya tenemos combinaciones. Se dio 4 veces, por ejemplo, la combinación en donde se dio
el valor de 13 y el bin del reset, perdón, el del valid en 1. O sea que tuvimos 4 ocasiones la transacción o el dato de 13 transmitido. Y así con cada uno de ellos. Cuando nosotros tenemos entonces este tipo de métricas, podemos identificar cuáles son los escenarios que están ocurriendo. Nosotros podemos tener escenarios con muchas variables aleatorias y estar analizando cuántos de todos esos casos hay. Hay limitaciones físicas o de cómputo. No vamos a poder revisar todo, porque eso implicaría tiempos de procesamiento infinito o tiempos muy largos que para ejecución no. Por lo tanto, la herramienta también requiere de aplicar ciertos conceptos o estrategias de verificación funcional, como por ejemplo trabajar grupos en lugar de datos o valores individuales. Y esos grupos se van definiendo en función de ciertas observaciones que se han hecho en las pruebas o la experiencia, que se traduce en metodologías como por ejemplo que siempre hay que revisar cuando un contador, por ejemplo, va a cambiar de cero, es decir, de su máximo valor a su mínimo valor o viceversa, o cuando va a hacer una transición en donde se tiene que cambiar una condición de operación de alguna máquina de estados, por ejemplo. Entonces nosotros tomamos esos eventos como condiciones indispensables de observar y ahí es donde nosotros utilizamos como criterio para poder agrupar de forma más eficiente los resultados que vamos a generar. Eso implicaría, bueno, trabajar un poco más lo que es verificación funcional. El hacer un test bench es una herramienta que nos permite analizar el comportamiento de circuitos. Nos sirve también para generar cálculos o métricas de operación de los circuitos o de las arquitecturas que estamos implementando. Nos sirve también para corroborar que la funcionalidad es correcta, que todos los casos que son necesarios están funcionando. Todo eso se le conoce como verificación funcional. O sea, la verificación funcional es un concepto muy amplio. La verificación funcional tiene también otros aspectos que no solamente corresponden a la simulación, como por ejemplo el análisis de tiempo o el Static Timing Analysis. También implica el análisis de potencia. También implica aspectos relacionados a seguridad o safety, se le llama safety. Y ahí se ocupan otros conceptos como assertions o estructuras lógicas que nos van a permitir garantizar que para todos los eventos tal funcionalidad va a ser siempre correcta. De tal forma que la verificación funcional implica muchos aspectos. Así que cuando ustedes escuchen el término de verificación funcional, bueno, uno de ellos muy importante es la verificación funcional por simulación. Y lo que acabamos de ver es que los test benches sirven para hacer ese tipo de análisis. Análisis de verificación funcional por simulación. Bien, regresando, ya casi se nos acaba el tiempo, regresando a la presentación. Déjenme ver. La invitación es que visiten la página de OSBBM, regístrense, van a tener acceso a todas las bibliotecas, a toda la documentación, todo lo que acabamos de usar, ahí lo pueden encontrar. La versión que yo estoy ocupando es un poquito ya no tan vieja, pero hay nuevas versiones que les van a permitir, por ejemplo, hacer sus reportes con hojas de HTML. Son más intuitivas. También les va a mostrar un
un tanto diferente la arquitectura del test bench que es propuesta en OSBBM directamente. La que yo les he propuesto en estas sesiones es una arquitectura más profesional, porque, ahorita voy a regresar a esta lámina, porque si bien OSBBM es una metodología bastante robusta, yo ya la he probado varias veces, es muy buena, pero conforme ustedes vayan avanzando en su profesionalización y cada vez vayan trabajando eh, dispositivos o arquitecturas cada vez más complejas, van a empezarse a topar con limitaciones que tiene la herramienta. Esto no quiere decir que va a ocurrir inmediatamente. Lo que quiere decir es de que OSBBM es una excelente herramienta para iniciarse en el análisis de circuitos a través de simulación, y que les va a permitir madurar los conceptos, les va a permitir ganar experiencia, les va a permitir trabajar académicamente muy bien y los va a preparar para que en algún punto den un salto hacia metodologías 100% profesionales como es VM, que es Universal Verification Methodology. Este tipo de metodología es la que se ocupa industrialmente. ¿Qué tiene de especial con respecto a OSBBM? Bueno, de entrada es un estándar de la IEEE, por lo tanto hay un comité que se encarga de estar revisando permanentemente la funcionalidad, la veracidad de las diferentes bibliotecas. En el caso de OSBBM es un esfuerzo individual por vamos a decir, un ingeniero que se dio a la tarea de crear un open source para la verificación funcional a través de simulación, pero que no está ni certificada ni regida por un comité que esté permanentemente revisándola. Por lo tanto, cuando nosotros tenemos ya productos comerciales, es muy riesgoso basar nuestro trabajo en algo que no está certificado, porque llevamos el riesgo de que se traduzca en pérdidas de dinero para la empresa. Por eso es de que a nivel industrial es mucho más recomendable utilizar este tipo de herramientas o bibliotecas, que es VM. Pero esto quizás lo vayan explorando en un punto más a futuro. Voy a regresar rápidamente a esto. También hay otras metodologías académicas como VUnit. Quizás alguno de ustedes ha escuchado sobre estas. Estas son muy populares para ingenieros que están haciendo diseño y que quieren hacer una prueba rápida o conocer de forma más intuitiva el funcionamiento de su dispositivo sin entrar a tanto detalle, porque esto les va a llevar menos tiempo implementarlo, les va a dar cierta robustez y les va a permitir ganar confianza en su trabajo. Así que muchos diseñadores, cuando están sobre todo en las primeras etapas de sus diseños, utilizan este tipo de herramientas. Otros ingenieros que están más enfocados al análisis son quienes se encargan de hacer los test benches, ya sea con OSBBM o con VM. Actualmente hay un esfuerzo también por desarrollar VM, pero para Python. Existen ya versiones de ellos, pero siguen no siendo un estándar. Así que está en base de exploración, de investigación, pero es posible que con el paso del tiempo se pueda llegar a convertir en un estándar, principalmente porque nos da la flexibilidad de utilizar varias de las bibliotecas que tiene Python directamente y hacer análisis más complejos de la operación de los dispositivos, y principalmente cuando tenemos Systems on Chip. Así que no le quiten el ojo a este tipo de iniciativas. Conclusiones. Un test bench es una pieza de software de muy alto valor agregado para el análisis de sistemas digitales. Un test bench debe proveer controlabilidad, predictibilidad, confiabilidad y mecanismos de análisis. Entre el 60% y el 70% del código que se utiliza en un proyecto VLSI corresponde al desarrollo de un test bench. Generalmente van a encontrar que se ha profesionalizado
tanto este tipo de trabajo que en la industria van a tener ingenieros desarrollando test bench y ingenieros desarrollando RTL. Y van a encontrar generalmente relaciones de 3-1 o 4-1 entre ingenieros que están desarrollando el test bench, que los pueden encontrar como ingenieros de verificación, contra ingenieros de RTL. Porque además el ingeniero de verificación tiene que hacer otro tipo de trabajos como lo que mencionamos: análisis de potencia, análisis temporales, análisis formales, que es la elaboración de assertions. Siguiente, la metodología OSBBM es una herramienta muy completa para la elaboración de test benches basados en VHDL. Cuando ustedes trabajan test benches en System Verilog, por sí misma System Verilog es un lenguaje más completo que VHDL. Por lo tanto, es más potente. Y eso, a la vez, es por la razón que ustedes van a tener VM implementado en System Verilog. Sin embargo, VHDL sigue siendo un lenguaje vigente, un lenguaje que todavía muchas industrias ocupan porque es demasiado costoso dar el cambio hacia System Verilog, y por lo tanto los desarrolladores de herramientas de CAD para VLSI le siguen dando soporte. Así que sigue siendo todavía útil. Pero cuando ya llegan sobre todo a diseños a System on Chip, ya empezamos a encontrar muchos problemas. Quizás ahí es donde las iniciativas académicas podrían explorar la elaboración, por ejemplo, de assertions, pero para VHDL, porque tal cual no existe. Sí existen otro tipo de lenguajes como OSL o OVL, que son lenguajes basados en assertions, pero no están íntimamente relacionados con VHDL. Y por lo tanto no corren directamente con los simuladores de VHDL. Tienen que utilizar adicionales herramientas para ello. Se recomienda migrar a VM para proyectos que impliquen System on Chip y con la industria. PageUnit es una herramienta alternativa principalmente para desarrollo de FPGAs. Y nuevas herramientas se están desarrollando en ambientes de Python. Esto creo que es todo. Con esto cerramos las 3 sesiones enfocadas al desarrollo de test benches basados en VHDL y en OSBBM. Gracias por su atención y estoy a sus órdenes para preguntas y respuestas.